una referencia a la educación durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, que está comprendida entre los años de 1904 y 1908. Para poder iniciar, voy a realizar una pregunta. ¿Cuál es la configuración socioeconómica del Perú en este periodo? En este periodo, el Perú vivía grandes cambios significativos a nivel económico, a nivel social. El crecimiento urbano, el comienzo de un proceso de urbanización, todo ello concentrado en Lima. ¿Qué significa estos dos procesos? Significa una consolidación de un incipiente mercado interno. Por otro lado, se apertura la entrada de capital financiero extranjero. Además, se va a importar productos de Europa y Norteamérica para la élite peruana. Referido al mercado interno, el mercado interno se basaba en la comercialización y en la producción de textiles, alimentos y bebidas. Pero esta producción no era suficiente, era demasiado restringida, había necesidad de impulsarla. En este periodo surge un grupo de inmigrantes, que en su mayoría son italianos, quienes van a ser los encargados de impulsar este mercado interno. Pero ¿cómo lo hacen? Ellos reciben un apoyo financiero del Banco Italiano, que ya tenía presencia en nuestro país. De acuerdo a los datos registrados, se dice que en 1906 existía un total de 975 empresas de origen italiano. Entonces son ellos los que van a impulsar el desarrollo del mercado interno. Por otra parte, el sector agroexportador, que es un sector muy importante en este periodo, invierte sus ganancias en el sector financiero, porque considera que es más rentable. Además, considera que es un mecanismo, una forma de participar en las decisiones de la política financiera del país. Afrontar esta nueva realidad significó para el Ejecutivo tomar nuevas medidas que permitieran consolidar la economía peruana. Es así que se plantea la mejora de las condiciones laborales a través de la extensión del sistema escolar y asegurar que los trabajadores tuvieran derechos mínimos para que se integren al mercado de consumidores. Podemos analizar que ya dentro de esta nueva configuración social surge este grupo de trabajadores con derechos mínimos, asalariados, con derecho a la educación. Pero este ingreso a la educación tiene un fin económico, de convertirlos en consumidores, de ser parte del mercado consumista. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo la educación responde a los intereses del gobierno, que tiene fines económicos para asegurar ese mercado interno, esa industrialización que se estaba viviendo. Durante la República Aristocrática, término acuñado por el historiador peruano Jorge Basadre, referido al periodo que estamos estudiando, se produce un recrudecimiento de la marginación que tenía como base el racismo, ese racismo marcado, ese racismo abierto que consideraba a la persona por el color de su piel, blanco, mestizo, negro, indio,
los cuales estaban vinculados por su ubicación socioeconómica. Sobre este tema, el investigador Gonzalo Portocarrero manifiesta que el racismo científico estuvo en la base de la ideología del Estado, aunque no contó con una sanción oficial al respecto. Pero ciertamente se notaba una exclusión en la participación política, fundamentalmente en las elecciones. Así se constituye una diferencia entre ellos, los incivilizados, los que no tenían esa capacidad de ejercer su ciudadanía, y nosotros, los que tenían acceso pleno a todos los derechos. Bien, en el plano político fue el partido civilista ligado a la oligarquía agroexportadora y financiera que dominó el país. Es decir, solo un grupo de familias dirigían todo el destino de nuestro país porque en ellos se concentraba el poder político, el poder económico. Todo este contexto que hemos desarrollado muy someramente nos va a permitir comprender de manera analítica el estudio de la educación dentro del periodo de 1904 y 1908. Para ingresar al tema educativo y tener una mejor comprensión, voy a explicar la forma de organización del sistema educativo. En 1906 se presenta el primer plan que va a orientar todo el trabajo docente. En este documento presenta a la educación con 3 categorías. Primero, escuelas elementales o de primer grado. Estaba dirigido a los niños de 6 hasta los 14 años. Se impartía la enseñanza durante 2 años y estaban dirigidos a los hijos de los obreros, campesinos y de las comunidades indígenas. ¿Dónde estaban ubicadas? Estaban ubicadas en diferentes ciudades, en las haciendas, en las minas, y en todo lugar que tenga alrededor de 200 habitantes. Para impulsar el desarrollo de las escuelas elementales, el gobierno incrementó un presupuesto de 10.000 libras destinadas a diferentes regiones. Para la zona norte tenemos Tumbes y Piura, para la selva, Loreto, Amazonas, y para la parte de la sierra, Cusco y Puno. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba a escribir, a leer, a contar y a rezar. En estas operaciones fundamentales se basaba esta educación o la escuela elemental. Por otro lado, nos habla de los centros escolares de segundo grado. En este nivel o en esta categoría se estudiaba durante 3 años. Era un estudio complementario a las escuelas elementales, donde funcionaban. Estas escuelas o centros escolares de segundo grado funcionaban en las capitales de provincia. Estaba dirigido para los hijos de la pequeña burguesía y la familia que buscaba trabajar en los centros urbanos. Y finalmente, dentro de estas categorías, encontramos a la instrucción secundaria. La instrucción secundaria recibió mucho apoyo del gobierno. Se les entregó locales,
se implementó equipos, se les otorgó mayores recursos económicos. Estaba dirigido exclusivamente para los hijos de la clase acomodada. Como podemos comprender que estas categorías del sistema educativo reproduce el esquema jerárquico y piramidal de la sociedad peruana. En la base encontramos a las escuelas elementales, seguido por los centros escolares, y en la vértice solamente vamos a encontrar a la gente de la élite, que eran los posibles candidatos para poder llegar a la universidad. Los indígenas deben ser educados. La discusión parte de la posición de si este grupo humano debe ser considerado como tal. El civilismo durante el gobierno de José Pardo estaba dividido en dos facciones. Por un lado, se encontraban los conservadores, cuyo representante que resume la ideología política es Alejandro de Ustua, quien manifestaba: la educación indígena es un desperdicio en el escenario de la prudencia fiscal de aquel entonces. Somos todavía muy pobres para llevar a cabo esa misión civilizadora que grandes naciones apenas han podido iniciar. De allí que defendiera con tesón la inutilidad de llevarles educación a los habitantes de las punas y caseríos. ¿Para qué aprenderán a leer, escribir y contar la geografía y la historia los que no son todavía personas? Como ya les dije, que la discusión está centrada en la gente de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas y amazónicas. En contraparte a esta postura están los liberales, representados por José Pardo y Barreda. Son un grupo de intelectuales influenciados por el positivismo. Podemos resumir su planteamiento en lo siguiente: el progreso del Perú exigía la aplicación de la ciencia y la técnica a través del sistema de la educación nacional. José Pardo, Escuela para Todos, permitió la escolarización de los sectores populares, incluidos los grupos nativos. La raza indígena, abandonada a su propia suerte en épocas anteriores, está llamada a constituir el elemento que represente la fuerza y el verdadero valor material de la República. Permítanme proyectar un video de la UNICEF que nos ayudará a analizar y responder a un gran dilema educativo. ¿Cuánto ha cambiado la educación de inicios del siglo XIX a la actualidad?